Buenas tardes a todos. Soy Álvaro Cabrera Galvis, consultor gerencial en temas de estrategia, planeación, direccionamiento, profesor universitario a nivel de posgrado en estos mismos temas. Y hace poco recibí una información, un folleto que me llamó muchísimo la atención, porque me lo mandó mi buen amigo, mi colega, consultor con quien hemos trabajado desde hace muchos años, William Orjuela Ariza. Me llamó tanto la atención la información que vi en este documento que dije, oiga, vale la pena que lo invitemos a que nos cuente qué es lo que hay detrás de todo esto, porque cuando uno mira el folleto, encuentra primero COBA, pues la conozco desde hace muchísimos años, más de 15 años. Sin embargo, está la Red Latinoamericana de Procesos, Tecnología y Gestión, y uno ve una serie de términos, carambas, que normalmente los encontraba de forma aislada, pero aquí están encerrados en el mismo concepto: transformación digital, gestión del conocimiento, el famoso BUCA o VICA. Tenemos también objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, oiga, carambas, qué está pasando en temas de consultoría, y por eso hemos invitado a William. William, te agradezco inmensamente la aceptación, tu tiempo, tus conocimientos que nos van a compartir. Te paso la palabra, William. Álvaro, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad para compartir estos conceptos. Indudablemente, pues todos somos conscientes que la pandemia nos obligó a hacer un replanteamiento de muchos temas. Ahí es donde nosotros desde COBA, pues antes de la pandemia habíamos trabajado un concepto que es la Red Latinoamericana de Procesos, Tecnología y Gestión. Es una asociación latinoamericana de expertos y de empresas que proveen soluciones desde problemáticas diferentes para generar valor a las organizaciones. Y ahí involucramos los conceptos de VICA, como tú lo planteas, porque estamos en un mundo donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad están presentes en todas las decisiones. De ahí la importancia que tengamos que replantear un poco la forma como venimos haciendo el análisis del contexto y de la realidad para optimizar todo lo que está disponible, que es la gestión del conocimiento y obviamente los objetivos de desarrollo sostenibles, que es un marco completamente diferente para entender la gestión de las organizaciones en el largo plazo. Y a eso es lo que hoy estamos trabajando fuertemente en estas posibilidades diferentes, Álvaro. Sí, gracias, William. Pues de hecho, cuando uno ve la información, que algo mencionaste, pero dentro del contexto VICA, el tema de la incertidumbre, pero veo que la red latinoamericana está trabajando en la gestión de la incertidumbre. Y me llama muchísimo la atención porque el término mismo incertidumbre implica que no lo conocemos, que no sabemos qué es. Entonces, cuéntame cómo la red de latinoamericana puede apoyar a una compañía en la gestión de la incertidumbre. Pues Álvaro, la incertidumbre siempre ha estado en todas nuestras decisiones. Lo que pasa es que antes de la pandemia, las variables que están asociadas a ella estaban como relativamente bajo control. Entonces, a través de un plan, de un programa, de un proyecto, en donde yo asigno tiempos a partir de unas actividades, asigno recursos, asigno costos, y a través de unos KPIs puedo garantizar un resultado. Obviamente con algunas variaciones que se puedan dar. Sin embargo, desde la pandemia toda esa realidad se cambió. La volatilidad que estamos viviendo nos pone en una incertidumbre permanente, dado que esas variables empiezan a interrelacionarse. Entonces, tenemos que entender la incertidumbre y tenemos que abrazarla, y ahí es donde surge el concepto de que tenemos que gestionarla, es decir, entender el contexto y a partir de ella no ver esos proyectos tan de largo plazo, sino estar más enfocado en la ejecución que tenemos que darle a las decisiones que tenemos que tomar, pero casi que a diario, y tener un control con una visión mucho más reducida, que nos permita realmente entender lo que está sucediendo y tomar esas decisiones de manera oportuna. Es decir, es anticiparnos a lo que puede pasar. Es clara la utilidad de anticiparnos a lo que puede pasar,
Y es claro el concepto que tú planteas de incertidumbre, pero me surge la pregunta, bueno, oiga, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es la metodología, cuál es el esquema de trabajo que ustedes han desarrollado que permite la gestión de la incertidumbre? Pues Álvaro, primero hay que entender que las organizaciones también han tenido eh, que asumir nuevos retos y nuevos desafíos. Ahora, déjame decirte que estos no son nuevos, esto ya estaba previsto, estaba documentado, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar los procesos en los organizacionales. En ese contexto hay dos tipos de organizaciones, aquellas que están enfocadas obviamente en la rentabilidad, en el resultado y en el EBITDA, es decir, el resultado financiero. Pero hay otras que definitivamente también están enfocadas en el propósito, es el impacto que genera mi organización más allá en la comunidad, en los grupos de interés, en la sociedad, en el planeta, y eso nos da un marco completamente diferente. En ese contexto, pues hemos generado el modelo armonizado centrado en las personas, que es aquel que busca articular las capacidades técnicas con las capacidades humanas y sobre esa base aprovechar lo mejor que hay en las personas, como son los talentos y los valores, para lograr mejores resultados, pero a partir de ello poder tomar decisiones mucho más acertadas. Ahí es donde surgió el método de la gestión de la incertidumbre, que es el elemento fundamental para poder entonces tomar mejores decisiones o por lo menos reducir la incertidumbre, porque lo que no puede suceder es que nos paralicemos o a aspirar a que vamos a volver a la normalidad antes de la pandemia. Perfecto, William. Si veo que estás mostrando la metodología para la gestión de la incertidumbre, ¿por qué no nos elaboras un poco, nos cuentas un poco cómo funciona? Porque el qué es clarísimo, el cómo todavía no lo veo muy claro. ¿Por qué no nos cuentas un poco, por favor? En las condiciones en que estamos hoy operando, que es um, volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad, y que eso va a tardar tiempo, pues las organizaciones están expuestas a tener diferentes problemas de orden empresarial y estratégico. Ahí es donde podemos hacer un análisis completamente diferente, donde juntamos la experiencia empresarial y práctica con los modelos y los conceptos académicos que pueden existir para encontrar diferentes posibilidades, ampliar las barreras de conocimiento y sobre esa base tener una interpretación más técnica, más objetiva y sin ningún sesgo de un problema que se da en las organizaciones y que de pronto hacia el interior no se le puede dar el debate adecuado. Ahí es donde entonces gestionar la incertidumbre tiene tres etapas. Primero, frente a un problema que cree tener la organización, pues la primera etapa busca hacer un triage empresarial en donde entendemos en qué negocio estamos, cómo estamos operando y cuáles son los dolores que estoy percibiendo. Esto nos permite hacer un zoom justamente a los dolores para entender cuál es el actor principal, qué consecuencias se están derivando de él y cuáles son los riesgos asociados. Producto de esto, elaboramos un caso empresarial que es una vista holística de los problemas manifestados y se convierten en el input para la segunda etapa, que es el estudio de casos. En el estudiar el caso, básicamente estamos convocando a un grupo de expertos con una visión amplia, amplia, transparente y sobre todo muy enfocada en una organización para poder medir de esa situación presentada cuáles son los impactos o los posibles impactos en el negocio y al final generar unas alternativas que sean viables para la toma de decisiones y que permitan resolver ese problema. Esos escenarios que los llamamos de solución es el que finalmente va a obtener el cliente para que haga algunas reflexiones empresariales entre las cuales está, por ejemplo, validar si realmente el problema que él estaba creyendo es el problema o si no, encontrar las interpretaciones reales y técnicas que hay alrededor de ese tema y finalmente escoger una de las alternativas
para que se convierta en un proyecto concreto que, considerando todas las etapas precisas de un proyecto, es el que se le entrega para que ya las unidades de gestión se encarguen de sacarlo adelante, pero con todo un análisis previo, que eso es lo que normalmente no se hace en las organizaciones. Definitivamente, mi querido William, es una metodología innovadora, disruptiva, y veo que mezclan muchos elementos. Me llamó muchísimo la atención dos términos que mencionaste y me gustaría que profundizaras un poco más. Por un lado, el caso empresarial, porque digamos, cuando uno habla de casos, piensa automáticamente en la Universidad de Harvard, quien hace en esta semana precisamente, el Harvard Business School celebró 100 años de la publicación del primer caso. O sea, los casos, y yo lo veo en la docencia también, se han venido utilizando desde hace 100 años por lo menos, y se siguen utilizando y se van a seguir utilizando porque son un medio de enseñanza y aprendizaje bien interesante. Conozco también el término del caso de negocio, el business case, que es aquel que prepara una empresa, prepara un grupo de personas cuando quiere presentar una idea, quiere vender un proyecto, quiere hacer un análisis de una posibilidad de negocio. Sin embargo, tú estás hablando de un caso empresarial. ¿Cómo se diferencia de los casos anteriores? Sería la primera pregunta. Y una segunda pregunta, hablaste también que todo este caso se le lleva a unos expertos, a una mesa de expertos que caramba, me llama la atención saber qué es, cómo funciona y cuál es el beneficio que este enfoque, esta metodología innovadora, disruptiva realmente en temas de consultoría, asesoría, acompañamiento, como lo queramos llamar, pues veo que ustedes han venido trabajando en la red. Por favor, William. Pues Álvaro, sí, es claro que una cosa es el caso de negocio y otro es el caso empresarial. El caso de negocio está muy fundamentado en un modelo de certidumbre, es decir, donde las variables de control yo las tengo realmente totalmente inventariadas. El caso empresarial es lo que hoy estamos viviendo, en donde hay muchas variables que yo no puedo controlar y por tanto requiero una vista mucho más amplia para la toma de decisiones. El caso empresarial lo que busca es entonces centrarse en un dolor específico que siente las organizaciones y a partir de eso hacer un análisis integral. Por eso lo llamamos el triage empresarial, porque busca es, a partir de identificar en dónde hay un posible problema, contrarrestarlo con las diferentes capacidades que están presentes en una organización y al final tener la posibilidad de realmente tener una evaluación realmente exacta de lo que está sucediendo. Hoy la velocidad y la exactitud para la toma de decisiones se vuelven un tema fundamental en el negocio. Y ahí es donde aparecen pues los expertos o la mesa de expertos. Cuando yo estoy haciendo un análisis al interior de mi organización y lo hago yo solo, con todo mi grupo primario, es posible que tenga sesgos. Por eso llevarlo a una mesa de expertos, en nuestro caso son 9 expertos internacionales que manejan todas las aristas que hay en un negocio y a partir de eso pues puede entregar una opinión de ese problema de manera técnica, de manera objetiva y sin ningún sesgo para que sirva de input en la toma de decisiones estratégicas. Eso es lo que estamos combinando, Álvaro, de manera diferencial. Definitivamente, y como decimos coloquialmente, creo que la están sacando del estadio. O sea, definitivamente es un vuelco en la forma tradicional de hacer consultoría. Yo llevo más de 40 años en consultoría y el esquema de trabajo siempre es el mismo. Lo llama al cliente con un problema, que en mi caso es de planeación o de estrategia, recoge una información, hace análisis y le da unas alternativas. Sin embargo, quisiera ver, oiga, a mí como consultor, porque es claro que para las compañías definitivamente el enfoque de gestión de la incertidumbre funciona muy bien, pero para mí como experto, que seguramente pueda ser parte de la mesa si me invitaras, creo que, oiga, ¿cuál sería el beneficio? Porque pues yo lo mío lo hago muy bien, pero entonces ¿para qué necesito otros expertos?
Pues Álvaro, indudablemente desde ya estás invitado a formar parte de la mesa de expertos, dada tu amplísima experiencia en temas de estrategia corporativa y en la cual hemos podido validar. Sin embargo, una mesa de expertos se diferencia de un consultor porque un consultor normalmente se centra en un problema. Es como cuando uno va al médico y va y mira, me duele la rodilla y se centra en la rodilla. Nosotros hacemos en la mesa de expertos lo que hace es un análisis completamente integral de diferentes profesiones, de diferentes vistas, de diferentes prácticas, pero centrado en el problema. En esa condición, pues amplía las posibilidades de análisis, amplía las posibilidades de conocimiento y por tanto amplía las posibilidades y las alternativas que va a tener un cliente para tomar una decisión. Si lo hacemos con una sola vista, al final estamos cayendo en un sesgo empresarial que podría llevarnos a tomar una mala decisión. Me gustó muchísimo ese símil que hiciste con la práctica médica. Hay un experto en rodilla y puede ser que le resuelva el tema de rodilla, pero que el cáncer lo va a matar, lo va a matar. O sea, es una visión de distintos expertos. Me gusta muchísimo, te agradezco la invitación y creo que estás presentándole al mercado nacional e internacional una alternativa de acompañamiento, de consultoría, de asesoría definitivamente novedosa, innovadora, disruptiva, y estoy seguro que te va a ir muy bien. Me gustaría saber si alguien te busca, porque yo tengo tus datos y te voy a buscar ahora mismo, pero si una compañía quisiera buscarte, ¿qué puede hacer? Pues Álvaro, aquí están nuestros datos en donde me pueden ubicar. Realmente este es el momento donde tenemos que tener una mirada completamente diferente de la realidad empresarial. Estamos pasando por unos momentos retadores, sin embargo, las oportunidades y las posibilidades no están cerradas. Lo que se requiere es tener un análisis diferente de los problemas y sobre esa base construir las posibilidades. Ahí es donde desde COBA y con nuestra mesa de expertos estamos ofreciendo esas posibilidades. Invitamos para que puedan comprobar los beneficios de usar una mirada diferente con expertos que están dispuestos a conocer su problema y a encontrarles mejores posibilidades. Muchas gracias, Álvaro, y esperamos estar muy pronto disfrutando de estas posibilidades empresariales que al final los invitan es a motivar la recuperación empresarial y social, el reto que tenemos todos en estos momentos en el mundo. Muchas gracias a ti, por el contrario, William, no solamente por tu tiempo, sino por esta metodología maravillosa, carambas, que creo que va a ser muy útil para las empresas y obviamente para los expertos que participen, van a aumentar sus conocimientos, van a tener una visión mucho más amplia. Estoy seguro que te va a ir muy bien o que nos va a ir muy bien si acepto tu invitación, que ya está, desde el momento está aceptada, y espero que tengamos oportunidad de volver a conversar sobre estos temas. Muchas gracias a ti, buenas tardes a los que nos están oyendo y lo mejor para todos. Muchas gracias.